La violencia intrafamiliar. ¿Le ha tocado tratar casos de niños con problemas en su hogar? Porque el padre les tiene apodos, porque el padre lo golpea, porque el padre lo hace sentar en una lata caliente si no dice el versículo de memoria. Escuchen lo que descubrimos en una congregación. Varios padres tenían más o menos el mismo sistema. El niño que no ore siquiera media hora no tendrá carne al almuerzo. Entonces le daban arroz purificado, purificado de toda mugre de carne y huevo. Entonces imagínese un trueque de esos con un niño. Es que al niño no se le da carne, o se le da un huevo, o se le da algo porque ore o no ore, se le da porque él es mi hijo, porque es parte de la familia. Lo demás es ganancia, es adicional, si ora, si canta, si dice versículos, pero el solo hecho de que sea mi hijo lo hace merecedor de la bendición de la casa. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a esos niños víctimas de la violencia intrafamiliar, del maltrato psicológico o incluso el maltrato físico? ¿Les llegó alguna vez un niño lastimado a su clase? ¿Con un morete? ¿Con una huella terrible de una correa? ¿Del famoso Juan Moreno que saca lo malo y pone lo bueno? ¿Sí lo conocen? Es una correa que la cuelgan cerquita de la cocina, o un rejo así largo. Mi papá usaba uno. Yo soy el mayorcito de 10 hijitos en mi casa. O sea que a mí me tocaron casi todos los miletes. Ustedes no saben qué es miletes porque casi no les tocó esos juegos, pero a ustedes les tocó ya cosas electrónicas. A nosotros nos tocaba fabricar nuestros propios juguetes. El asunto es que ese rejo lo ponía primero en agua y después de que lo ponía en agua lo ponía al sol a secar, y cuando yo llegaba decía: Gabrielito, aquí está tu bizcochito, y si había hecho algo malo, téngase fino. Y eso no era con cojines o con ropa encima, eso era bajando y en vivo y en directo. Era cosa seria. Todavía existe ese tipo de padres, con ese tipo de disciplinas. Y la Biblia sí dice que el que ama a su hijo madruga a corregirlo. Por ahí había uno que se levantaba como a las 3 de la mañana a darle duro a los hijos. No, se refiere a que en tiempo temprano, tiempo oportuno, hay que corregirlo. Pero la corrección debe ser con amor. Pero el punto es que si hay violencia intrafamiliar y luego el niño llega a la clase y encuentra a un profesor más o menos en la misma tónica, y a ver usted qué le pasó, Ramoncito, y ese morado de qué es, le pegaron, muy bueno, porque eso es lo que se merece. Entonces se junta el hambre con la gana de comer, se junta el roto con el descosido, hermano. No, que por lo menos se encuentre un poco de refugio en la clase de niños, que encuentre un poco de afecto en su profesor, en su profesora. Amén. Y en lo más posible buscarle solución a eso, que se hable con ese padre. Preferible que no lo haga usted, a no ser que ya la circunstancia lo lleve al extremo. Ese trato con ese padre o esa madre tan violento debe ser a nivel pastoral, por razones de ética. Porque a usted lo van a ver medio raro allá, medio rara, usted está entrometiéndose en cosas que según eso no le incumben.
Pero usted sí debe tener la valentía y, ¿por qué no?, la honestidad con sus alumnos y hablar eso con su pastor. Pastor, me llegó Carlitos maltratado, me llegó Juanito con este problema, me llegó Carlotica con esta situación, y que entonces haya alguna medida. Amén. Viene otro desafío, el número 3, los abusos y prostitución infantil. Aquí ya vamos entonces con el tema de los abusos sexuales. Qué pesar, qué tristeza las noticias que estamos escuchando, que entonces el padrastro, que entonces el tío, que es que el abuelo, que es que el primito, y tenemos niñas y niños en ese gran dilema, con ese gran problema, y nos llegan a la clase el día domingo. A veces lo descubrimos porque vemos al niño retraído, a la niña retraída, que no quiere hablar, que no quiere participar, que está pensativo, que está en otro mundo. En otras ocasiones no alcanzamos a descubrirlo, no sabemos realmente qué pasa. ¿En qué medida nosotros vamos a convertirnos en ayuda psicológica, ayuda afectiva para esos niños víctimas de tales situaciones? Nos va a tocar, aunque creo que en eso estamos pues avanzaditos, pero nos va a tocar repasar mucho sobre temas de sexualidad para aprender a descubrir esas situaciones. Aprender sobre voyeurismo, aprender sobre fetichismo, aprender sobre homosexualismo. Obviamente me refiero a la parte investigativa, al conocimiento de buenos libros de sexología, a tener como más información, pero información positiva, y sobre todo información que nos brinde soluciones en torno a esto. Porque claro, nosotros somos muy puritanos, supuestamente todo es santidad en nuestra iglesia, pero no siempre es así. A veces secretamente se tejen cosas terribles y aparecen niñitos don Juanes en la clase, niñitos don Juanes que andan buscando sus niñas y van en serio, pero que es que me estaba tocando, que es que porque el niño él aprendió no sé dónde, o mirando las mismas novelas que son una flamante escuela de inmoralidad, muchas de ellas, de exhibicionismo, de infidelidad conyugal, donde un hombre hace el papel de mujer o viceversa y todo el mundo lo aplaude, incluidos algunos pentecostales. Por allá una hermana fue a una iglesia que por favor oraran, que porque se iba a hacer un matrimonio en determinado lugar y que esa muchacha no era muchacha sino un muchacho, que para ver si descubrían eso. Ella no captaba que eso es una trama, que eso es un invento, y le estaba dando tanta importancia que pensó que eso era cierto, que eso era de verdad. Y el hermanito primero le preguntó dónde había visto, dijo, no, es que yo lo veo eso en la televisión. Dijo, eso es una novela, hermanita, no se preocupe, tranquilo. Qué abundancia de escasez, ¿cierto? Esa es la abundancia de escasez de conocimiento. Entonces, ante ese mundo circundante, nosotros que tenemos un desafío, se dan cuenta que entonces nuestro trabajo es más importante de lo que parece, y que el Señor nos ayude a salir adelante. Amén. Cuarto, los medios de comunicación.
Entonces les enseñamos a los niños que hay que ser santos, que hay que ser humildes, que hay que ser pacientes, que hay que ser obedientes. Pero entonces se van a la casa a mirar a los Simpson y a mirar los dibujos animados donde los hijos se burlan del padre, donde se enseña la rebelión abierta, donde uno de los Simpson dice en su momento de tomar el alimento: gracias a Dios por esta miseria o por este poquito de comida. Y se burlan de manera abierta de la existencia de Dios. Entonces el niño, al final, ¿a quién le cree? ¿Al profe de escuela dominical que durante 10 minutos le habló que Dios es bueno y que Él provee y que Él es misericordioso? ¿O al otro profesor de la televisión que durante 7 días consecutivos, durante horas enteras, le dice que Dios es una ridiculez? ¿No es ese un desafío? Claro que es un desafío. Imagínense qué calidad de enseñanza debemos llevar al niño para que él note la diferencia y pueda percibir que lo que nosotros le damos en el culto o en el aula de clase es superior a toda la basura que él pueda mirar en la televisión. Porque qué tristeza, la mayoría de esos programas son basura, física basura. Y los canales que de pronto tienen algo positivo, eso no les gusta. Porque si le decimos: no, venga para que mire un documento en Discovery. No. Venga para que vea Animal Planet. Para que vea Mis Primitos. No, no me gusta. Entonces nos desafía la radio, nos desafía la televisión, nos desafía la internet. Tener cuidado con los niños, irles dando muy buenas pautas sobre la navegación en internet, porque ellos pueden entrar a páginas que no son aptas para ellos, ni para ellos ni para los profesores. Aló. Amén. Vea, niñito, usted no vea esta página. Yo sí la veo, pero usted no la vaya a ver. Eso es un instrumento maravilloso. Yo soy un admirador de la red. Me encanta la red, pero hay que saber usarla. Porque como la palabra dice, como es red, uno se puede enredar en eso. Ahí le aparece de todo. Tenemos que tener buen dominio propio y saber en realidad qué queremos. Las cosas son malas dependiendo cómo se usen. Un cuchillo, por ejemplo, sirve para hacer una deliciosa ensalada, ¿cierto? O la hace de frutas o la hace de verduras, y ese cuchillo es efectivo para eso. Pero ese mismo cuchillo sirve para hacer un orificio en el cuerpo de una persona. La misma herramienta sirve para una cosa buena y sirve para una cosa mala. Así es la televisión, así es internet y otros sistemas de comunicación. Entonces, aprovechémoslos para cosas buenas, pero al mismo tiempo concienticemos a los niños de cómo se deben usar estas técnicas, estas ciencias que hay a nuestra disposición. Número 5, la tecnología. Pues aquí obviamente estamos hablando de todo lo que facilita las tareas. Hay multimedias, hay bibliotecas virtuales. Y que nos pueden ser de provecho, pero qué tal que esa tecnología entonces también resulte dañina. El número 6, la pérdida de valores. Qué pesar que entonces ahora la educación es tan diferente. Yo creo que aquí hay un buen número de personas que todavía recuerdan
que cuando venía la señora por la acera, uno debía bajarse y darle el espacio a la señora. Que cuando subíamos al bus, entonces subía la ancianita o la señora y uno se ponía en pie, la persona más joven, y le daba el puesto a la persona mayor. Ahora entonces, eso ya prácticamente no se usa. Eso se llamó en su tiempo reglas de urbanidad. Tan inocente ese término, ¿cierto? Eso ya no se usa. Entonces la palabra gracias, por favor, tenga la bondad, discúlpeme, eso está ausente del léxico de los niños, o de una gran mayoría, porque nosotros los mayorcitos tampoco hemos tenido la habilidad, la dignidad de cultivar esos valores. El papá le dice a su niño de 6 años, muy travieso, hiperactivo, impresionantemente, le dije: ¿sabe qué, Ramoncito? Lo espero en la oficina en media hora para que hablemos de hombre a hombre. Y a la media hora está Ramoncito sentado, no en la silla del frente, sino en la central, en la principal del escritorio. Cuando llega el papá, le dice el niño: papi, siéntese, te dijo que habláramos de hombre a hombre, ¿qué quiere que le enseñe? Esa es una pérdida de valores y una pérdida de respeto. Una madre viene a hacer una pregunta en un programa de la familia que estábamos realizando en una congregación. Hermano, concédame una pequeña entrevista, necesito hablar con usted. La señora desesperada, yo la miro pues muy preocupada y le digo: claro, siéntese, vamos a dialogar un momento. Hermano, es que mi hijo se pone lo que él quiera ponerse, come a la hora que él quiera comer, sale a la calle a la hora que él quiera, tira las cosas. Pastor, ayúdeme, haga algo, si quiere yo procuro traerlo para que hable con él, para que oremos. Entonces yo me imaginé un muchacho como de 19 años, tipo Hércules, ya con bigote, 1.10 de espalda, unas cejas tupidas, ojos negros, mirada profunda. Como un James Bond, algo así. De esos que dejan a las chicas así como atolondradas cuando le dicen así un poco al oído de: te acompaño, nena. Le dije: hermana, y perdone, ¿qué edad tiene su hijo? Me dijo: tiene 5 años. ¿Ah? O sea, es la personalización de la rebeldía en una criatura de 5 años. ¿Qué es eso? Pérdida de valores total. Tenemos que tomar medidas. Qué bueno que podamos mejorar nuestra cultura general, nuestra educación. Y el profesor puede hacer mucho si enseña con un buen trato, con un lenguaje adecuado a esos niños de su clase. Amén. 7. Los modelos de educación. Contamos con una cantidad de modelos en cada escuela, cada colegio, cada ente educativo, que algunos difieren muchísimo de los que nosotros tenemos o de cómo a nosotros nos educaron. Así que eso nos presenta una serie de barreras, de divisiones en cuanto al trabajo con los niños. ¿Qué conocimiento tenemos nosotros acerca de eso? ¿Qué tanto nos preocupamos por saber cuál es el rol en un aula escolar? ¿Qué experiencias se viven allí dentro de ese establecimiento educativo? Para en ese mismo orden
tratar nosotros también de llegar a los niños. Porque si el molde nuestro es completamente contrario al que él conoce en su escuela, el niño se burlará de nosotros. Porque seremos unos arcaicos, unos atrasados con relación al tipo del profesor que él conoce. A lo mejor allá tienen un sistema mucho más avanzado. Las clases son muy breves. No se les da tanto copiado o no se les pone tanto trabajo de investigación. En alguna medida procurar equiparar el tipo de enseñanza que nosotros damos, aunque es de tipo espiritual, de calidad espiritual, con relación al sistema que allá manejan ellos en su tarea secular. 8. Las drogas y el alcoholismo. Increíble, se ha descubierto que en algunas aulas de clase hay muestras de droga. Es más, en campamentos de hijos de pastores se llegó a descubrir contrabandos de droga y alcohol bien camuflados en los camarotes. Hoy no vamos a revisar acá por si acaso, pero bueno. Entonces, nosotros tenemos que mirar el mundo con mucho realismo. La droga es algo que está moviéndose por todo sitio y nuestros niños no están exentos de ese terrible flagelo. ¿Hasta dónde nosotros tenemos la capacidad, sin herir a ese niño, a ese adolescente, de irlo sacando de ese encierro? Porque eso se vuelve ya como algo normal, como algo natural. Nosotros tenemos que aprender a interactuar, sería la palabra, a convivir con esos niños y esa clase de términos sin que nosotros estemos participando de ellos y procurando una barrera lo más pronto y lo más alta posible entre ellos y esa avalancha que quiere tragárselos antes que sea demasiado tarde. Amén. A los niños no los podemos engañar. A los niños hay que hablarles con realidades. ¿Por qué el problema de la drogadicción? ¿Por qué el problema del alcoholismo? Ahí toca que aprender sobre los famosos vacíos en los individuos, lo que se llama el escapismo. Muchos niños van a la droga y van al alcohol porque buscan un escape del infierno que viven en su casa o la discriminación que viven en su propia iglesia. Y entonces ahí van a probar esas cosas que ya sabemos cuáles son los fines funestos que se pueden dar. Yo sé que este es un tema fuerte, pero hay que poner el dedo en la llaga para que nos motivemos, porque estamos con una tremenda responsabilidad encima. Insisto, no procuremos engañar al niño, ni procuremos curar los males con pañitos de agua tibia. A ellos hay que hablarles con realidad. Porque es fácil echarle un cuento a un niño. Entonces el niño le dice a la mami, un niño de 4 años, mami, ¿y usted por qué está tan gorda? Ay, mi hijo, lo que pasa es que yo tomo mucha agua. Como al mes siguiente, mami, pero usted está todavía mucho más gorda. Ay, mi hijo, es que seguí tomando mucha agua. Y dice el niño, ay, mami, se le va a ahogar el niño. No, con cuenticos a mí, no. Hay que ser claros en las cosas. Número 9. La falta de adecuación en algunas iglesias. Valga la nota, en algunas, no en todas. Para que no quedemos de pronto mal con los campamentos y qué nos van a decir los superiores.
Hermanos, hay lugares para darle clase a los niños que sinceramente parecen la casa de Drácula. No, son lugares que yo los he visto porque soy muy observador, me gusta mirar todo eso. Son lugares tétricos, un poco de sillas viejas, una pared humedecida, telarañas. Yo pregunto, ¿a qué horas irán a celebrar aquí el Halloween? Tienen todo un escenario para eso. Y ahí es que es la clase de niños. Entonces yo estaba pensando, fui por allá a una iglesia y muy numerosa en miembros. Y yo miré como 4 salones que habían así filaditos. Y yo dije, no, aquí para marcar estos salones facilito. Drácula 1, Drácula 2, Frankenstein 1. Puras cosas así, aterradoras. Y allá llevan los niños a darles clases. Allá no hay ventilación, allá no hay aire puro, huele a rincón viejo, unas cosas aterradoras. Entonces, esos niños allá se enmugran, esos niños allá se aburren, sudan. Yo creo que debemos preocuparnos por sitios adecuados para los niños. Había una congregación, y parece que hay varias en ese mismo orden. A los niños les daban clase en un potrero. Y ya algunos niños habían sido víctimas de corrida de toros. ¿Cómo la ve? Con corrida a bordo. ¿Ah? Y esos niños al sol, al agua, con el viento, por Dios. Sufre el niño, sufre el profesor. Habrá que orar que Dios nos provea una mejor economía, que Dios nos provea unas mejores ideas y que a esos niños se les dé un lugar como ellos se lo merecen. Amén. Cosas tan sencillas, de pronto ya no esto corresponde a la parte económica, sino como a la estética. Todavía hay congregaciones donde hay esa cantidad, pues, y son muy bonitas, entre otras cosas las bancas esas finas de madera, grandes, donde caben 8 personas. Pero resulta que ponemos los niños en esas bancas y ellos quedan metidos allá abajo, son estirando ese cuellito para mirar por allá hacia afuera, hacia otros lares. Cuando los niños dan unas sillitas especiales para ellos, de colores, de tamaño medianito, que ellos se sientan en su ambiente y ojalá un lugar especial aquí frente a la plataforma. Pero hay niños en el completo olvido y donde llegan por ahí tienen que acomodarse porque no hay un sitio específico. Entonces pensemos en la adecuación. Y si hay reuniones en su iglesia donde se hagan proyectos, se elaboren proyectos, ustedes de escuela dominical procuren que la adecuación de aulas sea prioridad número 1. Claro que con ese amén yo creo que no logramos ni una teja de cine, hermano. Amén. No es malo, no es que usted va a ir a declarar la guerra ya tampoco en eso, pero sí que se toque el tema. Amén. Yo felicito de todo corazón a esas congregaciones y desde luego a esos directivos, a esos comités que antes de cambiar el tapete 3 veces, de cambiar cortinas de escenario, de hacer no sé qué arreglos decorativos, primero piensan en las aulas de los niños y ya después, si nos queda, hacemos lo demás, porque el niño merece una excelente atención. Número 10. Ay. ¿Será que pasamos derecho aquí más bien? La falta de preparación del personal docente. Ay, no, esa no, por favor. Aquí entonces están los profesores que improvisan, los profesores que dejan todo al azar y que entonces Dios verá, que Dios nos ayude. Es que Él sabe que no tuve tiempo. No, por favor.
hay que tener una preparación adecuada. Ese suculento almuerzo, esa suculenta cena, ese banquete, todo lo que en un momento dado podemos disfrutar, tiene un trabajo previo. Compra de los comestibles, preparación de los comestibles, preparar los ingredientes, buscar lo que se requiere para el horno, corregir el fogón si es que no funciona, para que a la hora de la verdad tengamos ese tan añorado banquete. El profesor de escuela dominical, me atrevo a compararlo con un chef que está preparando una deliciosa comida para unos muy honorables invitados. Amén. No le salga ya con un recalentado, con el mismo cuentico de toda la vida, porque ellos lo van a descubrir. Y ojalá que lo que vimos ayer tan brevemente, lo del el hueso ese y el tuétano, en el caso del águila, lo podamos poner por obra. Ya cuánto dedica a su Biblia, cuánto dedica a sus libros, cuánto dedica a sus revistas, cuánto dedica a su material didáctico, cada uno vaya pensando, pero requerimos una mayor preparación. Número 11, la falta de vocación. Eso significa que entonces lo de los niños o lo de la clase misma, lo de la visitación, lo de la llamada del niño, lo de la reunión de escuela dominical, es si me queda tiempo. Les pregunto aquí en confianza, ¿convocaron a una reunión de maestros y les faltó alguno? Ay, ay, ay. Qué reuniones tan desiertas, ¿cierto? Algunas parecen el Sahara, cuando deberíamos estar puntuales a ver qué es lo que se va a tratar, porque se trata de nuestros niños, se trata de nuestro trabajo, de nuestros intereses. Pero ¿por qué ocurre eso? Falta de vocación, de chispa para hacer ese trabajo. Número 12, la falta de compromiso. Esa palabra es muy importante, compromiso. Algunos se sienten muy contentos de pertenecer al comité de maestros, porque entonces se pueden dar vitrina. Así que yo ahora soy maestro de escuela dominical. Y a partir de mi nueva administración, muchas cosas aquí serán completamente diferentes. ¡Ay, Dios! Pero ¿eso lo llevará a la práctica? ¿Eso será en serio? Debemos comprometernos seriamente con nuestro trabajo. Que hay que salir más temprano, que hay que quedarse hasta más tardecito en alguna actividad preparatoria, que hay que hacer más investigativos, lo que sea, pero el compromiso con los niños merece prioridad. Amén. ¿Qué es el sistema PDC? Este es un sistema académico, no es un invento, por decir así a priori. El sistema PDC es el sistema que permite preparar los temas con suma facilidad. PDC, la palabra P, planteamiento, D, desarrollo, C, conclusión. Es ahí. No, ahí está bien. Vamos a usar tres figuras para definir el PDC. Entonces son el avión, el árbol, el río y el edificio. Serían cuatro mejor. Cuando usted va a preparar la clase de escuela dominical,
lo primero que tiene que pensar es en el planteamiento. ¿De qué se trata realmente? ¿Cuántos creen que el título del tema es importante? Claro que es importante. ¿Pero el título solo es suficiente? No, se requiere una estructura con relación a ese título. Entonces, utilizando las figuras que nos permiten esta información, si pensamos en el árbol, por ejemplo, el árbol normalmente se divide en tres partes: la raíz, el tronco y el follaje, ¿cierto? Entonces la raíz es lo que corresponde al planteamiento, el tronco es lo que corresponde al desarrollo y el follaje, conclusión de ese tema. Resulta que eso funciona para mensajes de 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, media hora o 1 hora, no importa la intensidad en cuanto al tema, pero importa la forma como está compuesto para poder que seamos efectivos. Les pregunto, si un árbol no tiene raíz ni tiene follaje, ¿está completo? Es un solo tronco, ¿verdad? Pues así hay muchas clases de escuela dominical. Severo tronco, nadie se las puede cargar. Demasiado pesadas. Si tenemos solamente raíz y no hay tronco ni follaje, ¿el árbol está completo? Así tenemos muchas clases, son solamente raíces, pero no hay desarrollo, o sea, todo se va en el planteamiento. Problema. Ahora, si nos vamos de una vez a la conclusión sin saber por qué empezamos o hacia dónde vamos a dirigir al grupo, ¿no es también un problema? Vaya analizando, esto es como una pequeña radiografía para que usted se pellizque a sí mismo. Pensemos en el avión, la figura del avión. Una de las cosas principales para un vuelo, cualquiera que sea nacional o internacional, se llama carta de navegación. Debemos saber de qué aeropuerto salimos y a cuál aeropuerto vamos a llegar y por cuáles cerros vamos a cruzar. Si nos vamos a ir por los Andes, si vamos a cruzar por el Himalaya, si vamos a ir por el cerro de Monserrate, ¿hacia dónde vamos? La carta de navegación aquí es el bosquejo. Usted debe primero escribir su clase. Amén. ¿O usted se confía de su cabecita? Muy linda su cabecita, muy hermoso, usted es súper inteligente, pero por las dudas haga notas. Que si después él las memoriza y no las necesita ya en clase, maravilloso. Ahí estaríamos ya manejando lo que se llama la ley del perchero, que es una cosa linda en materia de codificación de datos. Pero entonces aquí viene lo interesante de esto. Resulta que usted, cuando prepara una clase, entonces sencillamente es el capitán de la nave y los niños son los pasajeros en ese avión en que usted va a emprender el vuelo. Y hay 3 tiempos en esa clase. Primer tiempo, decolaje. Saben que el decolaje es peligroso y hay que apretarse los cinturones, ¿o no? Pero viene una segunda etapa que se llama estabilidad de vuelo, cuando alcanzamos 20,000 pies de altura, cuando tenemos 800 kilómetros por hora, cuando estamos ya en una zona de reposo, hasta hay refrigerio, hasta estamos tranquilos, leemos la prensa, porque hay estabilidad de vuelo. Es el momento en que los niños le captan toda la atención porque se estabilizaron y comenzaron a captar toda la información que usted les da.
Pero después de decolar y tener estabilidad de vuelo, viene lo que se llama el aterrizaje. ¿Sabían que el aterrizaje también es peligroso? Y otra vez hay que apretar cinturones. Esa es la conclusión del tema. ¿Cómo aterriza usted sus temas o sus mensajes? ¿Lo hace con barrigazo a bordo? ¿Hace aterrizajes forzosos? ¿O usted pone nervioso a todos los pasajeros porque no sabe hacia dónde es que usted va realmente? Bueno, mis niñitos, acuérdense que Moisés luchó mucho para meter todos esos animales en el arca. Y cuando Jonás estuvo en esa cisterna, acuérdense que eso allá era muy oscuro. Entonces, ¿ese avión para dónde va? Porque ni Jonás estuvo en cisterna, ni Moisés estuvo en ningún arca, a no ser la de la alianza, que es otra cosa. Tenemos que tener un vuelo bien dirigido. Ahora, yo sé que aquí hay expertos. ¿Cuánto tiempo nos pueden captar adecuadamente la atención los niños? Se varía mucho, pero normalmente oscila, dependiendo la edad, entre 10 a 20 minutos. Normalmente, entre 10 y 20 minutos, y ya dependiendo la edad de los niños. Entonces ese vuelo tiene que ser un vuelo bien planeado, mi hermano. Amén. A ver, digámonos algunas verdades. ¿Alguna vez le tocó aterrizaje forzoso? ¿Alguna vez se le perdió la carta de navegación? ¿Alguna vez los pasajeros se querían tirar del avión? Claro. Cuénteme aquí en confianza, eso no queda sino en el video y lo vamos a repartir a toda América. Cuénteme, ¿alguna vez no pudo decolar? No se quede tan calladito, porque el que calla otorga. Me refiero, usted no pudo despegar ese bendito tema. Y usted intentó por acá, intentó por allá, y al final se salió de la pista y resultó por allá en un cañauzal, por allá, fuera de base. Tenemos la figura del río. El río entonces tiene el manantial donde nace, tiene el cauce por el cual corre y tiene la desembocadura al final. El manantial viene a ser la introducción o el planteamiento. El cauce viene a ser el desarrollo. Y la desembocadura es a donde usted quiere llegar finalmente con el tema. Cuénteme, ¿alguna vez se le desbordó el río? ¿O alguna vez se le secó y no llegó a ningún lado? Problemas. Otra figura es el edificio. Entonces tenemos que el edificio tiene una base sobre la cual se va a construir. Tiene unos muros o columnas que son el desarrollo del edificio y finalmente una parte decorativa y lo que es la dotación o acondicionamiento del edificio. Cuéntenme, ¿alguna vez se les quedó el edificio en obra negra? Es decir, no le pudieron dar acabado. ¿Alguna vez se quedaron solamente con las bases? Hierros pelados por toda parte y nunca pudieron concluir. Pues hoy, con la ayuda del Señor, mediante una, llamemos así, terapia fuerte como puede ser esta, tenemos que admitir que el maestro debe procurar salir adelante y para eso se requiere inversión. Hay que invertir tiempo, hay que invertir en materiales, hay que invertir en investigación, pero el trabajo de escuela dominical lo vamos a mejorar ostensiblemente con la ayuda del Señor Jesucristo. Amén. Yo quiero terminar con una anécdota. Precisamente decíamos que el maestro es ingeniero, que el maestro es arquitecto, que el maestro es escultor.
Se trata de la famosa obra maestra de Miguel Ángel. Miguel Ángel pidió que le trajeran la piedra de la cual él iba a esculpir a Moisés. A él le debemos el gran David, le debemos el gran Moisés, le debemos todos esos dibujos hermosos que hay en la Capilla Sistina, aunque son de sabor muy religioso, pero como arte es algo espectacular. Cuando a él le trajeron la piedra, el mármol, a su taller para hacer la escultura de Moisés, los obreros estaban muy preocupados. ¿Está la piedra suficiente, adecuada? Porque si no lo era, había que ir a la cantera otra vez 2 o 3 meses a trabajar incansablemente para lograr otro corte. Dice que Miguel Ángel miró la piedra, la observó detenidamente, luego abrió la ventana de su taller, miró la montaña, la brisa acarició su rostro, sus cabellos, suspiró el hombre, aliviado, contento, y le dijo a los obreros: pueden marcharse, esa es la piedra adecuada. Uno de ellos, muy impresionado, le dijo: maestro, ¿y cómo hace para saber que esa es la piedra precisa? Miguel Ángel dijo: acabo de ver a Moisés dentro de la piedra. Lo único que resta es quitarle lo que le sobra. Así que los obreros se fueron a casa y Miguel Ángel comenzó a trabajar. Sencillamente había hecho los cálculos, la simetría, hecho los análisis, y efectivamente se imaginó a Moisés allí dentro, con sus 2 tablas de piedra en la mano, asombrado allá en el monte Sinaí, con un rostro de sorpresa ante la gloria de Dios y demás. Así que Miguel Ángel trabajó con el cincel, quitó lo que sobraba y efectivamente apareció Moisés. Y quedaría tan idéntico que tuvo que tomar el martillo porque le decía: Moisés, háblame. Y Moisés, como era de esperarse, no le dijo nada. Callado Moisés. Era una piedra, pero era tan idéntico que él esperaba que Moisés le hablara y lo golpeó en la rodilla. Llegaron cartas de felicitación para Miguel Ángel. Eres un gran maestro, eres muy hábil, eres el gran escultor. Miguel Ángel rechazó todos esos elogios y dijo: yo no he hecho nada. Lo único que hice fue quitar el velo que lo cubría. Yo me estoy preguntando, el material que hay en su taller, querido maestro de escuela dominical, ¿será el indicado para producir los próximos Moisés, los próximos Elías, los próximos Pedro, los próximos Juanes, los próximos hijos de Dios? ¿Sí o no? Le aseguro que es el material preciso, pero hay que quitar lo que sobra. Hay que aprender a ver allí dentro de ese niño ese futuro predicador, esa futura Esther, esa futura Elizabeth, esa futura María. Pero de aquí tenemos que irnos con un cincel en la mano y dejar que esa mano sea dirigida por el Maestro de Maestros. Dele ese aplauso fuerte al Señor de la gloria. ¡Aleluya! Ahí está, ahí detrás de esa criatura está ese futura personita que le va a servir a Dios, pero a nosotros nos ha encomendado la tarea de quitarle el velo de su rebeldía, de su mentira, de sus farsas, de sus vicios que le asedian. Créame que aunque parezca imposible,
con la ayuda del Señor es completamente posible. Van a estar en pie para que oremos. Insisto, no estamos terminando, estamos comenzando. ¿Cuántos creen que apenas comienza el trabajo? Vamos a levantar nuestras manos al cielo.